Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el estudio Juan Carlos Andrade. Él es jefe de proyectos de vinculación e innovación en la enseñanza de la ciencia AC Innovec, porque nos va a hablar de un método muy interesante, sobre todo para aprender lo que es matemáticas, ciencia y todo eso que a veces se nos complica y decimos, pues no tengo cerebro para aprender. ¿Cómo que no tenemos cerebro? Esa es una idea muy arraigada. En general se piensa que las ciencias y que las matemáticas son difíciles. Y en realidad las vemos difíciles porque cuando llegamos a la edad de el aprendernos fórmulas o de hacer ecuaciones, no hemos entendido que eso en realidad representa a modelos de la naturaleza que uno tiene que comprender primero antes de llevar a los símbolos. Y el método indagatorio consiste entonces que los niños se enfrenten de manera muy vivencial a la estructura de los peces, la composición de los alimentos, por ejemplo, el tema de la nutrición. Todo el mundo le decimos a los niños que tiene que comer sanamente, que no consuma exceso de carbohidratos, que tiene que comer proteínas. Pero ¿qué es eso? Es decir, para el niño eso no tiene ningún significado si no lo está viendo, si no lo está analizando. Entonces se lleva un laboratorio que es muy portátil al salón de clases y el niño se pone a experimentar, a hacer pruebas de dónde están los carbohidratos y dónde están las proteínas y cómo una lata de refresco puede contener hasta 21 cucharadas de azúcar y por qué el azúcar, si la consumimos en exceso, se convierte en grasa. Pero entonces él empieza a comprender en lugar de memorizar y desde luego que eso le lleva a interesarse, a hacer más preguntas y a generar un conocimiento que realmente es significativo para él. Claro. ¿Desde hace cuánto tiempo se está aplicando este método, este modelo y en qué áreas educativas? El método fue creado por las academias de ciencia y el Instituto Smithsonian en Estados Unidos. Pudimos traerlo a México por la colaboración que tenemos a partir del Tratado de Libre Comercio y empezamos a trabajar hace 10 años, hace 12 años en realidad, en el 2002 se crea Innovec, pero desde hace aproximadamente 6 años hemos podido expandirlo de manera muy gradual y estamos ahora en 12 entidades de la República, casi con 500,000 de estudiantes y 10,000 profesores cada ciclo escolar. ¿En escuelas públicas y privadas? Escuelas públicas primordialmente porque el recurso que recibe Innovec viene de la Secretaría de Educación Pública, es un recurso público y debe aplicarse entonces a las escuelas públicas. De educación básica. De educación básica. Ahora, Sí. esto cambia sin duda el paradigma sobre lo que es el aprendizaje, porque efectivamente mucha crítica ha habido a que el método se basa en apréndete estas fechas, pero no le dices al niño por qué es importante, por ejemplo, un hecho histórico como puede ser la Revolución, que provocó de trascendencia para este país, ¿no? Estamos en un cambio paradigmático respecto al conocimiento. El conocimiento hoy está en todos lados, uno aplica una tecla o un buscador y está ahí el conocimiento, está ahí la información, digamos, no el conocimiento. Lo que hay detrás es justamente la habilidad para preguntarse ese tipo de cosas. Claro. ¿Quién detonó tal movimiento? ¿Qué motivación tuvo para hacerlo? ¿Por qué la circunstancia de este científico hizo que descubriera tal o cual cosa? ¿Qué se preguntó? ¿Qué tenía en mente? Y por ello es que es importante que en la edad en la cual los niños tienen una curiosidad nata, es decir, ellos hacen muchas preguntas, quieren saber, no les contestemos con, mira, cuando vayas a la secundaria o la prepa lo vas a aprender, o eso no es para tu edad. No, hay que incentivar esa curiosidad, hay que formarla y sistemáticamente trabajar con ellos. Esto tiene una implicación para los profesores y esto es solo posible cuando los profesores se convencen y por fortuna pues trabajamos con casi 10,000 profesores cada ciclo escolar y ellos se dan cuenta que cuando cambia la dinámica del salón de clases, cuando llevas al aula materiales, organismos vivos, esto que yo les decía, materiales para experimentar los nutrientes, la respuesta del niño cambia y su desempeño también. ¿Cómo se miden los resultados de este método? Es decir, terminando un ciclo escolar, ¿ya se ven resultados o hay que esperar un periodo de tiempo más grande? Porque además este método vale la pena destacar que personalidades como el Premio Nobel de Química, Mario Molina, lo respaldan. Así es.
En la parte de la evaluación, los especialistas dicen que se tiene que madurar mínimo por 3 años este sometimiento, digamos, a la metodología para poder probar la efectividad en la forma de pensar del niño. Aquí lo que se evalúa es cómo está reaccionando el niño ante el conocimiento, qué habilidades está desarrollando para observar, para preguntar, para trabajar en equipo, cosa que es una condición fundamental hoy en la sociedad. Y ello lo estamos haciendo de manera sistemática ya desde hace un par de años y hemos evaluado niños que están desde el preescolar hasta 6º grado y vemos que hay de entrada una diferente motivación hacia las ciencias. Ya no piensan que sean difíciles, ya no piensan que sean algo inalcanzable, sino tienen gusto e interés por el pensamiento y por el conocimiento científico. Ello ha, desde luego, convencido al doctor Mario Molina desde que conoció el programa, él siendo asesor del presidente Obama y miembro de las Academias de Ciencias de Estados Unidos. Premio Nobel, y miembro también de la Junta de Gobierno de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, que es la institución que originalmente crea los convenios para traer este programa a México. Dice, maravilloso, porque él empezó su interés por la ciencia a los 6 años, cuando una tía le regaló un microscopio e instaló un laboratorio en el baño de su casa. Y entonces él sabe que si uno desde la niñez empieza a cultivar el interés por aprender, por descubrir, por ver que no todo está descubierto, hoy los niños piensan que ya no hay nada que descubrir, que ya no hay nada que hacer. Y otra cosa que llama la atención es que efectivamente hay genios, hay gente que tiene un ADN de genio, pero también sabemos hoy en día, de acuerdo con las investigaciones, que nuestro cerebro tiene una neuroplasticidad. Exactamente. Esto abre la manera en que el ser humano puede aprender otras cosas. Abre el panorama y nos dice 2 cosas fundamentales. Estamos siempre aprendiendo, es decir, el cerebro no se cansa de aprender, está reestructurándose, está armándose. Y aquí hay una parte muy importante que es la motivación. Cuando uno tiene motivación, uno genera autoestima. Y cuando uno genera autoestima, uno puede preguntar, uno no se siente menos que nadie. Y a cualquier edad, ¿verdad? Y a cualquier edad. Pero esto es fundamental, volvemos a lo mismo, en la educación básica, donde si yo adquiero, por eso se llama educación básica, porque si yo ahí adquiero las herramientas de pensamiento, las actitudes para preguntar, la seguridad para seguir aprendiendo, seguiré aprendiendo a lo largo de toda la vida y eso es al final lo que buscamos, un aprendizaje, estudiantes de calidad, estudiantes y ciudadanos que sean capaces de responder a su entorno y de preguntarse por qué funcionan las cosas. Pues, sin duda, que interesante, perdón, pero nada más por último, también decir que este método tiene respaldo del Instituto Smithsonian en los Estados Unidos, que es una gran institución que promueve ciencia y que tiene museos y Estamos aliados con los mejores programas de ciencia del mundo. En Francia también hay otro programa que se llama Las Manos en la Masa. Y México empieza a ser líder mundial en este tema. Organizamos cada 2 años una conferencia internacional donde traemos a los mejores expertos del mundo en este tema. Y en noviembre será nuestra 8ª conferencia internacional. De tal manera que en México estamos haciendo las cosas con la asesoría de los mejores expertos del mundo y ya empezamos a despuntar en este tema a nivel global. correcto, Juan Carlos Andrade, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el Estudio de México al Día. Al contrario, gracias Tú por la eres invitación. jefe de proyecto de vinculación e innovación en la enseñanza de Ciencias Innovec. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.